Bien, jóvenes, vamos a continuar con las clases de Física 2. Esta vez nos vamos a referir a otro tipo de dilatación y indicamos dilatación superficial o también de área. Para ir más antes vamos a considerar una lámina que indicamos sea una lámina de área inicial a sub 0. Esta es la lámina, ¿no? Imagínense una lámina de un cierto material donde esa área de esta lámina estoy definiendo con la A sub 0. A la vez los lados que tiene esta lámina es L sub 0 por este lado y L sub 0' también por este otro lado. Bien, ahora, ante un incremento de temperatura, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con esta lámina? Esta lámina, fíjense, vamos a tomar en un solo lado, ¿no es cierto? El aumento. Por ejemplo, esta longitud L sub 0 va a aumentar a longitud L. Por este otro lado, L sub 0', ¿no es cierto?, va a aumentar a L', ¿no? Entonces, en base a ello, vamos a definir una nueva formulita para calcular el área final. Pero antes indicamos de que el área inicial, como ustedes notarán, ¿no es cierto?, toda esta área va a estar expresada por L sub 0 multiplicada por L sub 0 prima, ¿no? Ahora, como el incremento se da por ambos lados, ¿no es cierto? Pues para hallar esta longitud L, vamos a acudir a esta relación que vimos en la dilatación lineal, donde esta longitud L va a ser igual a L sub 0, ¿no es cierto?, en paréntesis, 1 más el coeficiente de dilatación lineal multiplicado por el incremento de temperatura. También por otro lado, por este otro lado, ¿no es cierto?, valga la redundancia, va a ser igual L', o sea, la nueva longitud, a L sub 0', ¿verdad? Y en paréntesis 1 más coeficiente de dilatación lineal multiplicado por el incremento de temperatura. Bien, ahora, ¿cuál va a ser la nueva área? Fíjense, esta nueva área que se distingue. Simplemente va a ser igual a la longitud L multiplicada por L', ¿verdad? Entonces acá hago notar la nueva longitud, la longitud final, la nueva área o área final va a ser igual a longitud L multiplicado por longitud L'. En otras palabras, lo que quiere decir es de que vamos a multiplicar estas dos expresiones, ¿no? L definida, de esta forma, ¿no es cierto? Y L' más bien, definida también de esta otra forma, ¿no es cierto? Entonces, es multiplicar estas dos expresiones. Y al multiplicar vamos a tener L sub 0 multiplicado por L sub 0', acá está. Acá tenemos 1 más alfa delta t, como es acá la multiplicación, ¿no es cierto?, de estos elementos, pero elevado al cuadrado. Ahora, continuando. Esta nueva área va a ser igual a L sub 0 por L sub 0', pero sabemos que esta relación de longitudes iniciales no es nada más que igual al área inicial que tiene esta lámina, ¿no es cierto? Pero además, desarrollando, como ustedes pueden darse cuenta, esta expresión 1 más el alfa multiplicado por delta t, vamos a tener 1 más 2 veces alfa delta t más esta expresión elevada al cuadrado, ¿verdad? ¿No es cierto? Pero de los cálculos se nota de que esta expresión, o sea, el coeficiente de dilatación lineal multiplicado por incremento de temperatura al cuadrado, es bastante pequeña comparado con estas expresiones, ¿no es cierto?, que se tiene inicialmente. Después de que vamos a igualar a 0. No afecta mucho esta expresión a la suma que se tiene de estas dos, ¿no es cierto? Entonces, haciendo 0 este término, la fórmula nos queda de que el área final va a ser posible calcular con el área, en este caso inicial, multiplicada por 1 más 2 veces el coeficiente de dilatación lineal multiplicado por un incremento de temperatura. ¿No es cierto? Bien, vamos a aclarar con el siguiente ejemplo este concepto de dilatación superficial, donde vamos a tomar en cuenta las siguientes figuras, ¿no? Una rueda y una llanta, ¿no es cierto? Acá la rueda tiene un diámetro de 30 centímetros, ¿no? Como un dato inicial.
En este caso, la llanta está a una temperatura de 15 grados Celsius, ¿no es cierto? Y el diámetro, o sea, acá existe un hueco, ¿no? Como ustedes podrán darse cuenta, existe un hueco acá, ¿no es cierto? En la llanta está a una temperatura de 15 grados Celsius. Ahora, los datos que consideramos es que se va a conocer el diámetro, en este caso, de este hueco circular, ¿no es cierto? Este diámetro estamos indicando que es 29,96 centímetros. Además de tablas, en este caso, el coeficiente de dilatación lineal del acero, vamos a asumir de que la llanta es de material, en este caso acero, ¿no es cierto? Bueno, representado de esta forma, es de 11 por 10 elevado a la menos 6, 1 sobre el grado Celsius. Les repito, este valor se puede buscar directamente en tablas, ¿no? Ya está tabulada y este valor, ¿no? Y la pregunta que nos planteamos es, ¿hasta qué temperatura debe calentarse la llanta, ¿no es cierto?, para que pueda entrar en la rueda? ¿Qué indica eso? Imagínense, esta es la llanta, acá incrementamos calor, ¿y qué pasa al incrementar calor? Se va a dilatar esta llanta, que es de material acero. Entonces, cuando llegue a una cierta temperatura, inicialmente estamos indicando que su temperatura inicial es 15 grados Celsius. Una vez que se calienta, ¿qué pasa? Se va a dilatar, ¿verdad? ¿No es cierto? Una vez que se dilate, entonces llevamos directamente acá, imagínense, en la rueda, ¿no? De tal manera que este hueco pueda crecer, obviamente, pueda aumentar, y justito pueda ingresar en la rueda. Ese es el propósito, ¿sí? Entonces, para realizar la solución, más antes vamos a recordar la fórmula del área de la circunferencia. Y esta área es igual a pi cuartos, ¿no es cierto?, el diámetro al cuadrado. Más antes calculamos el área, en este caso, de la rueda, o sea, de esta rueda, ¿no? ¿Cuánto de área tiene? O sea, toda esta área de acá. Entonces, utilizamos esta formulita, va a ser igual a pi cuartos. Este diámetro es un dato, acá está, 30 centímetros, reemplazamos, y haciendo esta operación, el resultado es 706,86 centímetros cuadrados. Recordemos de que pi es la constante matemática, cuyo valor es 3,1416, ¿no? Generalmente se trabaja con ese valor, ¿verdad? De igual manera, procedemos con la llanta, ¿no? O sea, en este caso, hallando esta área inicial, este hueco, si ustedes quieren, ¿no es cierto?, de un cierto diámetro, el cual termina circular, donde vamos a utilizar esta misma formulita. Y eso es igual, indicamos área a sub 0, pi cuartos, entonces en vez de este diámetro D, empezamos esta vez por el diámetro D sub 0, donde también es dato, acá está, y tenemos 29,96 centímetros al cuadrado. Realizamos toda esta operación, ¿no es cierto?, toda esta operación más bien, y el resultado es 704,97 centímetros cuadrados. Ahora sí, vamos a acudir a la fórmula que hemos tomado en cuenta, ¿no es cierto?, inicialmente, donde el área final es igual al área inicial, en paréntesis 1 más 2 veces el coeficiente de dilatación lineal, multiplicado por un incremento de temperatura. Entonces, haciendo este desarrollo, ¿no es cierto?, vamos a llegar en este caso a esta expresión, desarrollamos este paréntesis y luego despejamos la variación de temperatura, donde va a estar dada por la siguiente expresión: área final menos área inicial dividido entre área inicial multiplicado por 2 veces el coeficiente de dilatación, ¿no es cierto?, lineal en este caso. Tenemos estos datos, estas áreas conocemos, también conocemos el dato de el coeficiente de dilatación lineal, en este caso del acero, ¿no es cierto? Entonces, haciendo operaciones, llegamos a este valor, ¿no?, donde este incremento de temperatura va a ser 121,53 grados Celsius. Ustedes también pueden ir calculando, ahora vayan haciendo esta operación, jóvenes, ¿no? Vayan operando, ¿no es cierto? Y tiene que darles este valor. O da un valor diferente. A ver, vayan viendo, háganse cálculo. Bien, entonces, una vez que ya se tiene este
incremento de temperatura y ya se puede calcular la temperatura final, ¿verdad? Entonces, para esa temperatura final decimos, pero la variación de temperatura, el delta T, es igual a la temperatura final T menos la temperatura, en este caso T sub 0. Lo que buscamos es la temperatura final. Entonces, si la T despejamos de esta expresión, va a ser igual a variación de temperatura más, en este caso, la T sub 0. ¿Verdad? O sea, la temperatura inicial. Entonces, como tenemos estos datos, ¿no es cierto? El delta T es equivalente a 121.53 grados Celsius y vamos a sumar más, en este caso, el 15 grados Celsius. De tal manera que esta temperatura, hasta donde tendrá que calentarse esta llanta, ¿no es cierto?, va a estar dada hasta, o más bien el resultado que da es 136.53 grados Celsius. ¿De acuerdo? O sea que de 15 grados Celsius vamos a tener que calentar hasta 136.53 grados Celsius. Para que luego, llevándolo acá a la rueda, ¿no es cierto?, pueda encajar exactamente y luego introducirlo. ¿Están de acuerdo? Esa es la forma como se puede aclarar, ¿no es cierto?, con este ejemplo también la dilatación superficial. ¿De acuerdo? Bien, también veamos un otro tipo de dilatación, la cual se refiere en este caso a inciso C, voy a colocar inciso C, dilatación volumétrica. Dilatación, indico, volumétrica. Esta vez ya hablamos de volúmenes, ¿no? Dilatación volumétrica. Bien. Para ello voy a considerar un cuerpo de esta forma. Bueno, algo así. ¿No es cierto? A ver. Represento de esta manera. Perdone, mucho mejor de esta forma. A ver, de esta forma. Este es un cuerpo de un determinado material. Bueno, represento de esa manera. ¿Sí? Inicialmente tiene un volumen, indicamos volumen B sub 0. Ahora, ante un incremento de temperatura, este cuerpo va a tener un crecimiento por este lado, por este otro lado y también por este otro lado. De tal manera que el nuevo volumen va a estar representada, indicaremos de la siguiente forma, algo así más o menos, ¿no es cierto? Y representamos de esta forma, ¿no? O sea que, como puedes notar, existe un incremento, bueno, este incremento de volumen, ¿no?, que se tiene en este cuerpo. De tal forma que su nuevo volumen ahora va a ser volumen, indico, volumen final B. Ahora, ¿pero a qué es igual el incremento de volumen? Llamaré delta B. Este incremento de volumen no es nada más que igual en este caso al volumen final menos el volumen inicial, ¿verdad? Pues el volumen final, como ustedes podrán notar, es todo este nuevo volumen, ¿no? Y los restamos el volumen inicial que tenía, ¿no? Y esa diferencia de volumen precisamente nos indica el incremento, ¿no? O también, por otro lado, este incremento de volumen se puede expresar como un delta de B, o sea, incremento de volumen, indicamos, ¿no es cierto?,
como en este caso beta B sub 0 multiplicado por el incremento de temperatura. Bueno, pues acá hago notar de que beta, ¿no es cierto?, es el coeficiente de dilatación, volumétrica, ¿no? De dilatación, digamos, volumétrica, ¿no es cierto? Y el delta T nuevamente es el incremento de temperatura. Incremento, indicamos, de temperatura. Bueno, de temperatura. ¿No es cierto? Y B sub 0 sabemos que es el volumen en este caso inicial. Nuevamente, si comparamos o igualamos estas dos expresiones, ¿no es cierto? Igualando, diremos, estos incrementos de volumen, vamos a tener de que el volumen final menos el volumen inicial es igual a beta B sub 0 multiplicado por el delta de T, ¿no? O también despejando el volumen final, esto va a ser igual a volumen inicial y en paréntesis 1 más el beta, ¿no es cierto? B sub 0 multiplicado por el delta de T, o sea, la temperatura. Ahora, otra forma de representar esta misma fórmula está dada por la siguiente, en este caso, expresión, ¿no es cierto? Pero indico de que el coeficiente de dilatación volumétrica es igual a 3 veces el coeficiente de dilatación lineal. Entonces, por lo tanto, la fórmula que también se utiliza para hallar el volumen final está dada por volumen inicial, en paréntesis 1 más 3 veces, en este caso, el coeficiente de dilatación lineal, multiplicado por el volumen inicial, multiplicado por un incremento de temperatura, ¿verdad? Esa formulita también se utiliza en muchos ejemplos donde se quiere calcular precisamente el volumen final. ¿De acuerdo? Bien, vamos a aclarar con el siguiente ejemplo la utilización de esta fórmula o de estas fórmulas, el cual expresamos de la siguiente manera. Acá voy a colocar ejemplo. Bueno, indico ejemplo. Y el enunciado lo voy a expresar de la siguiente forma. A ver, un cubo de acero, indico un cubo de acero, obviamente acero macizo, ¿no? De acero, indico, de arista 10 centímetros. De arista 10 centímetros. Se dilata, obviamente ante un incremento de calor, se dilata 8 centímetros cúbicos. La pregunta es, calcular el aumento de temperatura. Calcular el aumento o incremento, como ustedes quieran. Calcular el aumento de temperatura. De temperatura, ¿no? Ahora, de tablas, a pesar de que ya vimos en un ejemplo, ¿no es cierto? Decimos de tablas, en este caso, el coeficiente de dilatación lineal, hablamos del acero, ¿no es cierto? Está dada con el valor de 11 por 10 a la menos 6. 11 por 10 elevado a la menos 6, pero en 1 grados Celsius. Bien, a ver, ¿cómo hallamos el aumento de temperatura? En este caso vamos a acudir a una de las fórmulas que ya la vimos, ¿no es cierto?
donde hacemos notar de que más antes de que el incremento de volumen, el incremento, indicamos de volumen, el cual podemos expresar como el delta B, ¿no es cierto? Acá está en el enunciado, nos indica que es 8 centímetros cúbicos. Por otro lado, también podemos calcular el volumen inicial, ¿sí? En este caso podemos calcular el volumen inicial. ¿Cuál va a ser el volumen inicial? Antes acá, fíjense, para que esté más entendible el problema, voy a dibujar precisamente este cubo de acero, bueno, algo así más o menos, ¿no es cierto? Bueno, lo presento de esta forma. Este es el cubo de acero, ¿verdad? Bueno, no es necesario acá, ¿no? Es el cubo de acero. O sea, es totalmente macizo, ¿no? ¿No es cierto? Donde acá estamos indicando tiene de arista 10 centímetros. ¿Qué significa la arista? De que las medidas, ¿no es cierto?, van a estar definidas, fíjense, por este lado, bueno, 10 centímetros, ¿no es cierto? Por este lado también 10 centímetros, ¿verdad? Y obviamente también por acá 10 centímetros. Es la arista, ¿no? 10 por 10 por 10. Ahora, ante un incremento de temperatura, vamos a notar de que este cubo de acero se va a dilatar, ¿no? Se va a dilatar y va a haber un incremento de volumen. Bueno, algo así más o menos, ¿no es cierto? Algo así, ¿no? De esta forma. Bueno, es el incremento, ¿no?, que se tiene de volumen ante un aumento de temperatura. Ahora, este volumen inicial B sub 0, como ustedes notarán, directamente se puede calcular, ¿verdad? Si estamos hablando de un cubo, simplemente el volumen va a estar dada por la multiplicación de los lados, ¿verdad? En este caso aristas. O sea, estamos hablando de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. En otras palabras, multiplicando 10 por 10 por 10, ustedes notarán de que directamente va a ser 1000 centímetros cúbicos, ¿verdad? Ahora, vamos a aplicar una de las fórmulas que hemos hecho notar el incremento, en este caso, del volumen, ¿verdad? Entonces decimos, aplicando, acá indicó, a ver, ¿cuáles son estas fórmulas que nos toman en cuenta? ¿Qué tal si aplicamos esta relación de acá? ¿No es cierto? Entonces, aplicando esa relación, vamos a tener de que, a ver, el delta B, o el incremento de volumen, es igual a beta, coeficiente de dilatación volumétrica, volumen inicial multiplicado en este caso por el delta dt. ¿Sí? Ahora, como podemos notar, delta de B ya la conocemos, ¿no? Y acá beta, ¿pero qué es beta? Es 3 veces, en este caso, dilatación lineal. O sea, el delta B, en este caso, es igual a también a beta, pero beta es 3 alfa B sub 0 multiplicado por el delta B, ¿no? Entonces, delta de B tenemos como dato, coeficiente de dilatación, en este caso lineal, tenemos de dato, y el volumen inicial también tenemos acá como dato. Entonces, va a ser posible despejar el incremento de temperatura, ¿no? Y despejando el delta T, vamos a tener la relación de delta B, o sea, el incremento de volumen, ¿no es cierto?, dividido entre 3 veces el coeficiente de dilatación lineal multiplicado por el volumen, en este caso inicial. Entonces, por lo tanto, una vez que ya se tiene esta formulita, ya va a ser posible
despejar, o más bien reemplazar datos, ¿no? De donde el delta T va a ser igual al delta B. Pero esa delta B es, acá está, ¿no es cierto? El dato es de 8 centímetros cúbicos. Vamos a dividir entre 3 veces el coeficiente de dilatación lineal, o sea, el alfa. Pero ese alfa también acá es dato, ¿no? ¿Dónde estamos? Acá está. ¿No es cierto? Entonces copiamos el 11 por 10 elevado a la menos 6, 1 sobre grados Celsius. ¿Verdad? Y a la vez multiplicado en este caso por la B sub 0. Y esta B sub 0 también es dato. Y reemplazamos por 1000 centímetros cúbicos. Bueno, en este caso centímetros cúbicos. ¿De acuerdo? Entonces, realizando operaciones más antes, analizando unidades, ustedes notarán de que se va a simplificar centímetro cúbico, centímetro cúbico. Y este resultado va a estar en grados Celsius, ¿no? Acá se incrementa que era grados Celsius, haciendo extremos y medios, va a subir al numerador. ¿De acuerdo? De esta forma vamos a poder calcular este incremento de temperatura. Ustedes también pueden hacer este cálculo y el valor que resulta es 242, ¿no es cierto? .4 grados Celsius. ¿Sí? Ustedes también pueden ir realizando este cálculo y vamos a llegar a este resultado. De esa forma podemos aclarar con este ejemplo, ¿no es cierto?, la utilización de estas fórmulas relacionadas precisamente con el incremento de volumen. ¿Están de acuerdo? Bien, para aclarar un poco mejor este concepto, a ver, ¿qué tal si hacemos un ejemplo más? ¿No? Acá coloco ejemplo, ¿no es cierto? Y voy a expresar de la siguiente forma. A ver, decimos, una jarra de zinc, una jarra de zinc, o sea, me refiero al de material zinc, ¿no es cierto? De 1 litro de capacidad, de 1 litro de capacidad, o sea, de volumen, ¿no? Estamos tomando en cuenta precisamente 1 litro. Y decimos su coeficiente de dilatación lineal, en este caso del zinc. Este dato también se lo puede hallar en tablas, ¿no? Es 25 por 10 elevado a la menos 6, 1 sobre grado Celsius, ¿no? Está llena de mercurio, indicaremos, esta jarra. Está llena, indicamos de mercurio, ¿no? De mercurio. Decimos, a ver, a 100 grados Celsius. A 100 grados indicamos Celsius, ¿no? Ahora, punto seguido, colocamos, o aparte, ¿no es cierto? Se enfría, o sea, la jarra, obviamente, con el líquido que está dentro, ¿no? Se enfría, indicaremos a 0 grados Celsius. ¿De acuerdo? Es decir, acá voy a representar la figura para que se vaya notando. A ver. Voy a dibujar los dos instantes, en este caso, donde, a ver, hago notar acá esta jarra precisamente, bueno, algo así más o menos, ¿no? Bueno, de esta forma, esta jarra es de material zinc. Bueno, algo así, ¿no?
Cuando ocurre de que está lleno, nos indica con el líquido, acá está, ¿no? Con el líquido, en este caso, mercurio. Recordemos de que mercurio se simboliza Hg, ¿no es cierto? Mientras que este material es zinc, el material, en este caso, que tiene la jasa. Ahora, acá además aclaramos de que en este instante está a la temperatura de 100 grados Celsius. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasará si, fíjense, se enfría, obviamente en este caso la jasa y el mercurio a 0 grados Celsius? ¿Qué pasará? Lo que va a pasar, fíjense, es lo siguiente, ¿no? Es decir, vamos a, en este caso, notar la disminución, bueno, indico de esta forma, ¿no es cierto? A ver, acá está la jasa nuevamente, bueno, algo así, bueno, de esta manera, ¿no? Bueno, esta es la jasa, ¿verdad? Bueno, de esta manera, ¿no es cierto? Este es el material zinc de la jasa, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el mercurio? El mercurio, fíjense, si se realiza este enfriamiento, les repito, acá está a 100 grados Celsius, se llega en este caso a 0 grados Celsius. ¿Qué pasa con el mercurio? El mercurio, fíjense, también va a sufrir, en este caso, una disminución y más o menos va a disminuir hasta acá. ¿Sí? Este es el mercurio Hg. ¿No es cierto? Entonces, ante esta disminución, acá el zinc sigue siendo de la jasa, ¿no? Entonces, a esta temperatura y esta temperatura, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? A ver, antes, con los siguientes datos, acá antes de plantearnos la pregunta, vamos a considerar los siguientes datos, donde se va a tener el coeficiente de dilatación volumétrica, en este caso del mercurio. Y este coeficiente de dilatación volumétrica del mercurio, ese también se puede hallar en tablas, 182 por 10 elevado a la menos 6, 1 sobre grados Celsius. Pues también por otro lado, la densidad, en este caso del mercurio, es 13,6 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Sí? Bien. Entonces, les repito, la pregunta que planteamos acá es calcular la masa de mercurio. Acá indicó calcular la masa de mercurio, en este caso coloco directamente Hg, es el símbolo, ¿no es cierto? Para que se vuelva a llenar, ¿no? Para que se vuelva, indicamos, para que se vuelva a llenar la jasa, obviamente, ¿no? Para que se vuelva, en este caso, a llenar la jasa. ¿Qué significa eso? Bien, les repito, cuando la temperatura baja acá de 100 grados a 0 grados, en este caso Celsius, ¿no es cierto? Si bien va a disminuir, en este caso, el zinc, ¿no? Y también va a disminuir, en este caso, el volumen del mercurio. Ahora, lo que pretendemos calcular es la masa de mercurio, ¿no? Como se notarán, ¿no es cierto?, esta masa de mercurio, a ver qué va a pasar. Entonces, si va a llegar hasta este punto, ¿no?, a 0 grados Celsius, entonces, ¿qué tanto, fíjense bien, para que se vuelva a llenar nuevamente esta jasa, es decir, hasta acá, ¿no?, qué tanto de masa de este mercurio vamos a agregar? ¿Se entiende? Pero para ello antes, obviamente acá vamos a tener que agregar un volumen, indicamos delta B.
y obviamente vamos a calcular luego la masa. ¿Sí? Esta más es la incógnita. ¿Entiende? O sea, ¿qué tanto de masa de este elemento mercurio vamos a tener que aumentar, ¿no es cierto?, para que otra vez se vuelva a llenar esta grasa. ¿Están de acuerdo? De esa manera vamos a realizar la solución precisamente de este problema, ¿no? Inicialmente vamos a hallar los volúmenes de la jarra. Acá indico volúmenes de la jarra, ¿no es cierto? Volúmenes indico de la jarra y el mercurio, ¿no? De la jarra y el mercurio, ¿no es cierto? Y Hg, diremos, Hg a 0 grados Celsius. Como ustedes notarán en esta parte inicial, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Estos volúmenes son las mismas, ¿no? O sea, el volumen que va a tener en este caso la jarra y el volumen del zinc, como está lleno, ¿no es cierto?, van a ser el mismo volumen, ¿no es cierto? Pero ahora, teniendo estos datos, diremos, ¿no es cierto? Sabemos que en este caso nos indica 1 litro, ¿verdad? Queremos saber ahora cuáles son los volúmenes, les repito, tanto de la jarra y el mercurio precisamente a 0 grados Celsius, o sea, en esta situación ya. ¿Cómo calcularemos esos volúmenes? A ver, entonces iremos procediendo de la siguiente forma. Pero también se nos va acabando el tiempo, ¿no es cierto? Nuevamente, jóvenes, haremos un descanso de unos 20 minutos, ¿sí? Vuelvan a conectarse al mismo enlace y vamos a resolver precisamente este problema, ¿sí? Es un descanso de 20 minutos, jóvenes, se conectan al mismo enlace. ¿De acuerdo? Bien.